Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que podemos disfrutar, podemos experimentar con la confianza de que estás entre nosotros, Señor. Queremos que sea un tiempo en el que tu nombre sea exaltado, Padre. Por eso es que nos ponemos en tus manos, Señor, para que, dirigidos por ti, este tiempo, Señor, sea grato para ti, sea de edificación para todos nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de seguir estudiando este tema, de seguir acercándonos a tu palabra, Señor. Queremos que sea un peldaño más en ese crecimiento que tú anhelas, deseas para cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Muy buenas tardes, hermano, amigo. Qué gusto. Estamos en la lección número 11 del curso La Historia de la Iglesia. Recordamos que en este estudio estuvimos desarrollando dos etapas básicamente. La etapa de la Iglesia apostólica y la etapa de la Iglesia perseguida. Estaremos continuando con este tema en un siguiente cuatrimestre. Siguiendo con la historia de la Iglesia, estaremos viendo otras etapas también importantes en la vida de la Iglesia de Cristo Jesús. Pero bueno, vamos a comenzar ya con nuestra lección de hoy. En la historia de la Iglesia, nosotros, con detenimiento, podemos decirlo, que vemos el poder de Dios, vemos la fidelidad de Cristo para con los suyos. Por ello es que el tema de la historia de la Iglesia es apasionante. Si nosotros con detenimiento vemos de qué manera Cristo Jesús no ha dejado de guiar, no ha dejado de sostener, de cuidar, de proteger en todos los sentidos a su Iglesia. Así que vamos ahora a hablar de lo que es el ámbito teológico que envolvió en esta etapa a la Iglesia de Cristo Jesús. Es una etapa en la que, si recordamos dos lecciones atrás, veíamos que emperadores cruentos persiguieron a la Iglesia de una manera feroz. Bueno, con todo y eso, el Señor, en su fidelidad, insistimos, permitió el desarrollo de su palabra, el fortalecimiento de la teología en la que su Iglesia tenía que sustentarse para seguir creciendo tanto en lo espiritual como en su obra misionera. Bueno, entonces leemos, dice, aquí el ámbito teológico de la Iglesia perseguida podemos resumirlo en 4 incisos. 1, o el inciso A, el Nuevo Testamento. Hablemos un poco de esto para recordar que su revelación había concluido. Recordemos que en el año 94 o del 94 al 96, si queremos ser un poco más precisos, el apóstol Juan en una isla penitenciaria escribe lo que Cristo le revela y queda asentado el libro del Apocalipsis. Esto, alrededor del año 94, 95, 96, concluye con la revelación bíblica, con la revelación del Nuevo Testamento por parte de Dios, por parte de Cristo Jesús. Pero, aunque ya había concluido la revelación y de alguna forma estaba al alcance, nos adelantamos un poquito, con todo y que ya estaba al alcance de cierta forma a la mano de la Iglesia, no fue tan sencillo. Vamos leyendo y vamos explicando. Estaba al alcance, pero no con facilidad. No había mucha accesibilidad, pues el proceso de elaboración de las copias o códices no era tan ágil. Consideremos el entorno. Tenemos por un lado iglesias en Filipos, en Colosas, en Éfeso, por mencionar algunas regiones muy conocidas, en Corinto. Obviamente que para que los hermanos de Tesalónica pudieran también ser instruidos por lo que se les había escrito a los corintios, se requerían de copias para que toda la iglesia tuviera acceso a la revelación bíblica. Entonces estas copias que
en el ámbito de la crítica textual se le conoce como códices, pues eran de alguna manera parecido a libros, todavía no con la estructura de un libro, recordemos la imprenta hasta cuándo surge, pero ya no estamos hablando de los rollos de papiro. Sí, tal vez del mismo material, pero ya no estamos hablando de los rollos, que fue el procedimiento hasta el primer siglo. Ya a partir del segundo en adelante podemos hablar de otro tipo de otra modalidad para escribir, el mensaje bíblico. Y estamos hablando de códices, de copias, es decir, escritos amplios, ¿verdad? No sé exactamente, tal vez un rectángulo, un cuadro, y se iban pues sumando uno a otro, y le digo, pareciendo esto ya un poco más a lo de un libro actual. Entonces, las copias pues no se hacían de la noche a la mañana, era un proceso arduo. Para mantener la fidelidad del escrito original, el proceso tuvo que ser exhaustivo, por lo tanto lento, y de ahí todavía hablando de distancias, ¿verdad? Sin auto, sin avión, las distancias eran considerables para poder hablar de que la iglesia en general tuviera acceso a estas copias. Bueno, no era un proceso fácil. Entonces, por eso es que se habla ya de códices que iban llegando a las manos de los primeros creyentes, y decíamos, solo como comentario, en su momento tal vez en el siguiente curso pudiéramos hablar un poco más de esto. Los códices, son la materia prima de la crítica textual. Estamos hablando de los procedimientos en los cuales se desarrollan bases textuales de la palabra de Dios, específicamente en este caso del Nuevo Testamento. Las bases textuales, ¿qué son en sí? Pues son la materia prima a la vez de las traducciones que tenemos ahora de la palabra de Dios. Hablamos, por ejemplo, del texto recibido, del texto crítico, principalmente. Bueno, entonces, esto es de alguna forma el entorno teológico en el cual está envuelto la iglesia. Se tenía ya la revelación concluida, pero el acceso a esa revelación no era un proceso ágil. Continuamos, leemos el B. Los padres de la iglesia estudiaban los escritos a su alcance. ¿Qué hacían con ellos? Los interpretaban, hacían una exégesis, escribían el resultado de este procedimiento, y la iglesia en su momento recibía esta instrucción. Inciso C. Y este es un punto central de las dos partes que desarrollaremos en esta clase. Ahora, no todos, en todo, interpretaban lo mismo. Decimos en el B que los padres de la iglesia estudiaban, escribían. Estudiaban, hacían una interpretación, escribían en función a eso, al resultado de lo que ellos estudiaban, interpretaban, pero subrayemos, no todos, en todo, llegaban a la misma conclusión, interpretaban lo mismo. Algunos llegaban a conclusiones incluso que para otros significaban una herejía, pero pues obviamente a la inversa. Lo que para este padre de la iglesia podría significar un comportamiento herético en el escrito de este otro teólogo, pues por ende, para este otro teólogo, lo que este padre de la iglesia había escrito, pues también podía caer en esa categoría, en una categoría herética. Entonces, si usted lo nota, estamos hablando de que este ambiente en el que la iglesia perseguida se encuentra fue difícil. Se tenía la Biblia, sí, se contaba con el liderazgo de los padres de la iglesia, por supuesto, pero no era un ambiente netamente homogéneo ni armonioso, al menos en cuanto a teología se dice. Inciso D. El establecimiento del canon neotestamentario era un proceso paralelo. Imagínense. Por un lado tenemos lo que escribe, por decir, Policarpo. Por otro lado tenemos por ahí que alguien nos dice que existe un Apocalipsis según San Pedro. Por otro lado tenemos una carta avalada por Dios, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Entonces, el mar de ideas, el mar de información teológico, en el que se encuentra la iglesia de Jesucristo, bien pudo
haberle, permítame la expresión, mareado a un nivel en el que muchos de aquellos creyentes llegaran a una conclusión de lo único que sé es que ya no entiendo nada. Sin embargo, por eso decimos y subrayamos, nos gusta hacerlo. En la historia de la Iglesia vemos cómo Cristo es fiel y mantuvo no solamente intacta su palabra, el mensaje de su palabra se mantuvo intacto a lo largo de los tiempos y así seguirá siendo siempre, sino que también a su iglesia la ha sabido sostener y, como no, si Él es su rey y su cabeza, la ha sabido proteger a pesar de este mar de circunstancias tanto externas como internas. Ese es, a grosso modo, el ámbito teológico que experimentó, disfrutó por un lado, sufrió por otro, la iglesia perseguida, la iglesia de Cristo mientras fue perseguida. Tenemos ahora, de una manera más específica, que hablar, por ejemplo, del montanismo. Su nombre se debe a Montano. Surge a mediados del siglo II, estamos hablando con más precisión, año 155. Montano, ¿qué enfatizaba? Que el fin del mundo estaba cercano. Ahora, aquí queremos hacer un paréntesis. Esta postura de algunos sectores de la iglesia, de estar pensando, concentrándose mucho en el fin del mundo, estamos viendo en este momento, no es nada nuevo, pero lo que quisiéramos agregar es esto. No creemos que se trate de una postura no saludable. Vaya, qué bueno que nosotros, cada día de la vida que el Señor nos regala, podamos estar conscientes que puede ser, al menos nuestro último día aquí en la tierra, que puede ser el día en el que el Señor venga por su iglesia. Qué bueno es que es saludable, de hecho, que tengamos eso presente. Aquí el énfasis que se hacía y que de repente vemos, ¿verdad?, cómo se reproduce en otros movimientos cristianos. El problema es cuando se empieza a querer establecer fechas. Pierde su propósito cuando nosotros empezamos, bueno, nosotros es un decir, cuando se empieza a establecer o a especular, no, pues que va a ser en el 2028, por ahí veíamos en la internet del día de ayer que un predicador muy reconocido en amplia parte de la iglesia, pues está aventurando, está especulando sobre esto. Creemos que la palabra de Dios no nos da aval para jugar con fechas. Claro, yo sé que no se trata de un juego en sí, se trata a partir de estudios de ir llegando a ciertas conclusiones, pero el Señor no nos insta en ninguna parte de su palabra, ni siquiera a ello, a que estemos especulando, sino a que estemos preparados en cualquier momento. Entonces, aquí el problema del énfasis es cuando nos aventuramos, insisto, a establecer fechas o cuando a partir de esto empezamos a perder de vista nuestra responsabilidad como iglesia. La palabra de Dios tiene que ser predicada hasta lo último de la tierra. Y ese compromiso, ¿quién lo tiene con Cristo? La iglesia y solo la iglesia, al menos en esta etapa. Entonces, la de la gracia, la etapa de la iglesia. Entonces, creo que por ese lado no podemos poner tanto así como un tache en un énfasis en esperar a Cristo, pero sí cuando vamos más allá de lo que la palabra del Señor nos permite en torno a la esperanza bienaventurada. Otro aspecto del montanismo. Aseguraba que la era del Espíritu Santo estaba iniciando una nueva etapa en la que lo había elegido a él, a Montano, para hablar a través de él. Es decir, que la revelación bíblica estaba abierta tanto para él como para los montanistas. El canon todavía estaba en proceso. Eso tal vez nos permita entender, mas no aplaudir, que la iglesia, en movimientos como este, tendía a estar expectante qué más podía estar diciéndole el Señor a su iglesia. Sin embargo, quienes entendieron bien, comprendieron que ese proceso había concluido con el último de los apóstoles, en este caso Juan, en este caso y en todos, Juan, el apóstol. Entonces, de ahí el problema, cuando con todo y que se entienda que la etapa apostólica había concluido, y que los demás eran padres, teólogos, líderes, pastores, mas no con esa bendición enorme, indescriptible que tuvieron
los apóstoles de nuestro Señor, de ser receptores de la revelación bíblica, al no entenderse esto así, entonces es que queda abierta esa línea de comunicación supuestamente con lo que Dios puede todavía estarle mandando o informando a la iglesia. Entonces, esto es sumamente delicado porque, bueno, de esa manera cualquiera puede decir cualquier cosa, y esto obviamente en destrucción de la iglesia, porque lo que el Señor ya quiso que la iglesia conozca, aprenda, practique, está ya en la palabra de Dios asentado. Los montanistas hacían mucho énfasis en los dones espirituales. ¿Eso es malo? Por supuesto que no. En el ascetismo, ahí ya empezamos con un poco de problema otra vez. En el ascetismo también hacían énfasis, lo vimos hace una semana. En el ascetismo con el que el cristiano debe vivir era un énfasis para ellos. E incluso alentaban el celibato. Y aquí tenemos, por eso es que lo subrayamos al final, algo digno de tomar en cuenta para estudios posteriores. Creían en el sacerdocio de todos los creyentes. Aquí si ponemos palomita, una señal de aprobación, un visto bueno, porque parte de la palabra de Dios, esta enseñanza, esto que ellos creían, el sacerdocio de todos los creyentes. Aunque alentaban el celibato, lo cual la palabra de Dios no reprueba el celibato, pero el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, si no tienes la capacidad de contenerte, cásate. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Si tienes la capacidad de contención, si eres célibe, bueno, pues disfruta que no tienes esta situación que para algunos es un distractor. Bueno, entonces el celibato puede tener dos vertientes en las que puede analizarse para lo que es el ministerio, pero aquí el punto final es el que nosotros queremos o estamos de hecho subrayando porque aplaudimos. Creían en el sacerdocio de todos los creyentes. El Señor, dice en su palabra, al hombre, a la mujer que depositó su fe en Jesucristo para la salvación de su alma, ha sido constituido en una nación santa, sí, pero también en un real sacerdocio, en un real sacerdote. Bueno, pues le digo, en cada una de estas posturas debemos nosotros analizar a la luz de la palabra. ¿Es esto bíblico? ¿Esto se despega o se apega a la palabra de Dios? Y de esa forma nosotros recibir, ¿verdad?, lo que es de edificación. Maniqueísmo, su nombre surge de Mani. Todo esto estamos hablando del año 240, en la forma en la que se le conoce, aunque es una situación filosófica de años todavía más atrás. Se hizo mucho énfasis en la guerra entre el bien y el mal. Aquí el problema es, y sí decimos problema, porque ellos establecían que se trataba de una lucha equiparada. Nosotros sabemos que existe una lucha entre el bien y el mal, por supuesto. La experimentamos todos los días de nuestra vida si queremos agradar a Dios. Si estamos acostados en la hamaca, importándonos nada hacer la palabra de Dios, pues tal vez no estamos hablando de una lucha como tal. Pero no es así. El verdadero creyente es impulsado por el Espíritu Santo a buscar agradar a Dios. Y cuando pecamos nos sentimos mal porque hemos salido de ese objetivo. Bueno, en el maniqueísmo, la lucha entre el bien y el mal es una situación que ellos plantean como algo equiparado. El mal es igual de fuerte que el bien, solo que en una dirección contraria, en una directriz opuesta. No es así, entendiendo que el mal surge a partir de la rebelión de Lucifer, un ángel, por ende, hablamos de un ser creado. Entonces no podemos hablar nunca de una equidad en fuerzas. Dios de alguna manera está permitiendo con ciertos propósitos, algunos fuera de nuestro alcance, de nuestro razonamiento, con algunos propósitos el Señor permite que el mal desarrolle parte de sus planes, pero en su soberanía Dios sabe hasta dónde, hasta cuándo. Entonces no se trata de una lucha equiparada. Eran fuertes en el ascetismo, renunciaban al casamiento, aquí ya de una forma más polarizada, más radical
que el montanismo. Por su carácter ascético, este movimiento puede considerarse como uno de los precursores, tengamos cuidado en esto, dice, en el establecimiento de una línea divisoria entre lo eclesiástico y lo secular. Fíjese que esta situación, este planteamiento, tiene tanta fuerza que se trata de una corriente difícil de despegar de la Iglesia de Cristo, aún en nuestros días. ¿En cuántas congregaciones no se tiene ese sentir? Están los de tiempo completo, los cristianos de tiempo completo, y los cristianos que podemos darnos el lujo, lo pongo entre comillas, de tener una vida espiritual, eclesiástica y una parte secular, no despegada de lo bueno, pero en la que a lo mejor no necesariamente vamos a estar hablando de teología. Entonces, aquí estamos viendo cómo se empieza a partir de un, vamos a decirlo así, espíritu ascético, disculpen el desliz gramatical, a partir de esa postura, por eso hablábamos la semana pasada de que esto puede generar cierta vanagloria. Como yo sí estoy dedicando de tiempo completo mi servicio a Jesucristo, tú puedes, incluso debes, ver la diferencia en esta escala. Está aquí el que se dedica en cuerpo y alma a agradar a Cristo, y aquí el que puede servirse del cristianismo como en un buffet, tomando en el momento que quiere lo que quiere. Ahora, yo entiendo, lo secular, la vida secular no necesariamente se distingue por ser un creyente mundano o carnal, pero se puede correr el riesgo de polarizar cada vez más esto. Entonces, derivándose con esto, seguimos leyendo que solo los clérigos, ancianos y obispos poseían la labor sacerdotal. A diferencia de Montano, en donde todos se entendía que todos somos sacerdotes, aquí se hablaba de que solo los clérigos, los que vivían una vida de ascetismo más pronunciada, podían servir incluso de intermediarios en nuestra comunión con Cristo. Imagínense de qué estamos hablando ahora. Es un pensamiento que le ha hecho mucho daño a la Iglesia en diferentes etapas. Hablemos ahora del monarquismo. Significa gobierno de uno. Enseña que tan solo el Padre poseía personalidad verdadera. El Hijo y el Espíritu Santo eran atributos impersonales de la deidad. Es decir, eran manifestaciones del Padre desarrollando ciertos aspectos en su trato con el hombre. Eso no dice la Biblia. Así que el poder de Dios vino sobre el hombre Jesús y gradualmente penetró y deificó su humanidad. Pero a Jesús no se le debía tener por Dios en el verdadero sentido de la palabra. Esta postura teológica es más que evidente para nosotros de lo despegada que está de la palabra de Dios, pero ha tomado matices tal vez no tan bruscos. En el futuro fue tomando matices no tan heréticos, vamos a decir así, pero ¿de qué estamos hablando? De denominaciones cristianas en donde el énfasis es en el Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo no se les considera Dios mismo. O tal vez sí, pero en una categoría, por ligera que sea, inferior. Continuamos. Bueno, un paréntesis importante. San Agustín, antes de llegar al cristianismo, tenía esta corriente filosófica del maniqueísmo. Ese es un paréntesis que vale la pena mencionar. Lo vamos a hacer más adelante para no perder la secuencia. Después de pasar del monarquismo, hablemos ahora de Novaciano o del novacianismo, líder obispo en Roma del año 251 al 53. ¿Qué tenemos de esto? Fue un fuerte defensor de la doctrina trinitaria contra la que acabamos de ver, la del monarquismo. Y sí, hay que decirlo, hay grupos religiosos con el título de cristianos que consideran que creer en un Dios trino no es bíblico. ¿Por qué?
porque hay una influencia del monarquismo en su cuerpo doctrinal. Bueno, ahora sí. Fuerte defensor de la doctrina trinitaria contra el monarquismo, el novaciano negaba el derecho de quienes renunciaban a la fe cristiana por causa de la persecución. No olvidemos que la iglesia seguía en un ambiente de persecución. Negaba el derecho de quienes renunciaban a la fe cristiana por causa de la persecución, a renovar su comunión con la iglesia. Ya negaste a Jesús, no tienes cabida en el cuerpo de Cristo, en la comunión con la iglesia. Siendo muy fuerte su liderazgo, se generó lo que algunos consideran como un primer cisma en la iglesia, mismo que duró hasta el siglo VI. De ahí que vale la pena mencionarlo, nombrarlo tal cual, como un cisma, porque en la historia de la iglesia se establece como el primer cisma tal cual, en el año 1054, la separación de la iglesia de Oriente con la de Occidente. Pero hubo movimientos de esta naturaleza antes, por supuesto, serios, riesgosos. Claro que sí, tan solo veamos que duró aproximadamente 4 siglos. ¿Por qué hablamos de un cisma? Porque hubo pastores como Calixto y Cornelio que nunca estuvieron de acuerdo con esta postura tan radical. En otras palabras, había mucha gente que, teniendo a Novaciano como un gran líder, un gran teólogo de la iglesia, en automático decía, efectivamente, no aceptemos a nadie de regreso a casa. Negaron la fe de Cristo, que se queden afuera, de una manera radical. Mientras que otros, encabezados por Calixto, Cornelio y por a quien vamos a ver más adelante, ellos decían algo como no tan radical, lo vamos a detallar en la siguiente diapositiva, pero esto en sí generó una separación en el cuerpo de Cristo. De hecho, por eso aquí tenemos en la siguiente diapositiva que cisma viene de la palabra griega schisma. Tal vez le sonó familiar la palabra, ¿verdad? Significa separación abrupta, o sea, brusca, una ruptura, una división, pero no en los mejores términos, sino con cierta violencia. En este caso podríamos decir, si me permite la expresión, con cierta violencia teológica. Aunque parezca curioso, de esta palabra chisma proviene la palabra chisme. Veamos cómo dice 1 Corintios 10, capítulo 1 del 10 al 12. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones. Aquí la palabra de Dios dice en el griego que no haya cisma entre vosotros. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones, no haya cisma entre ustedes, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas, también dice cismas, entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Ahora, preguntémonos, cuando la iglesia adoptaba la postura, yo me voy con Pablo, yo me quedo con Apolos, yo me voy con Cefas, pues ustedes háganle como quiera, yo me voy con Cristo. Esa postura era en cuestión ¿a qué? La preferencia surgía a partir de qué? Tal vez en gran parte al ejemplo de sus vidas, pero en gran medida también a lo que postulaban, a lo que decían. Y no es que Pablo dijera algo diferente a Pedro, pero en la forma en la que se aplicaba el mensaje de la palabra de Dios, seguramente la iglesia percibía ambientes distintos y preferían tal liderazgo en lugar de otro liderazgo. Entonces dice el apóstol Pablo, no debe ser así entre ustedes. Continuamos. Le decía yo, no me quería adelantar, que es necesario que hablemos de Cipriano de Cartago, que junto con Calixto, me regreso para que los ubique, y Cornelio, fueron la parte, digamos, protagónica en este cisma.
Él, Cipriano de Cartago, fue obispo en Roma alrededor de estos 3 años. Bueno, un poco más, estamos hablando prácticamente de 9 años, del 249 al 258. Adoptó una postura poco más moderada, y de hecho fue así que se fue aterrizando y se fue concluyendo con este cisma, con esta separación, con esta ruptura. ¿A qué se concluyó? Que los que habían comprado su certificado, recordemos a Decio, empezó a expedir certificados que avalaban: en este hogar, aunque se dicen cristianos, obedecieron, rindieron culto a una deidad romana, a una deidad pagana. Entonces, los que habían comprado su certificado para no ser perseguidos, pero estaban arrepentidos, debían ser restaurados. En otras palabras, que a través tal vez de un soborno consiguieron su certificado, aunque ya en lo íntimo, en lo espiritual, realmente no hicieron ningún acto pagano, no rindieron ningún culto a un dios romano, pero tenían su certificado. En el arrepentimiento que ellos manifestaban, decían: sí, tengo el certificado, pero quise cuidar la vida de mi familia, pero realmente no hicimos nada en contra de los ojos de Dios. Aunque esto obviamente sí se trataba de una ofensa, ellos entendían que había tal vez diferente forma de ver un pecado con el otro, y pedían perdón para ser admitidos nuevamente a la comunión de la iglesia o con la iglesia. Entonces, teólogos como Cipriano de Cartago decía: si están arrepentidos, adelante, coscorrón, no lo vuelvan a hacer. Los que, algo más de esto, los que sí habían sacrificado, pero estaban arrepentidos, iban a ser restaurados a la comunión de la iglesia, sí, nada más que con una gran diferencia: iban a ser admitidos, pero hasta el día de su muerte. O sea, cuando ya estemos hablando de que son tus últimos días, la iglesia considera que eres de los nuestros. Vas a morir con esa tranquilidad, con esa paz, con ese gozo. Todo esto, pongamos atención en esta parte delicada de la teología que se fue desarrollando en la iglesia primitiva. Todo esto partía de la discutida premisa: fuera de la iglesia no hay salvación. Yo estoy seguro que usted ha escuchado esto alguna vez. Fuera de la madre iglesia no hay salvación. Fuera de mi secta, aunque no lo dicen como tal, pero pues al final de cuentas se trata de eso. Fuera de mi grupo no hay salvación. Esa postura, por eso decimos, es sumamente discutida. Vamos a tratar de explicarlo. En este hogar está el padre de familia, el esposo, la madre de familia, la esposa, y los dos, que le gusta, 3 hijos, 2 varoncitos, una señorita. En cada uno de ellos hubo una conversión a Cristo. Todos en su momento reconocieron sus pecados, reconocieron la salvación del Padre provista en el sacrificio y resurrección de su Hijo Cristo Jesús. Por fe aceptaron este regalo de vida eterna, son salvos. Vea por qué era importante en la primera clase hablar del aspecto teológico, en qué consiste la iglesia realmente. Ellos entonces son salvos, los 5 son salvos. Son una representatividad de la iglesia de Jesucristo. No decimos que son la iglesia de Jesucristo en su sentido pleno, esto es, no decimos que solo ellos son la iglesia. Son parte de la iglesia, son una representación de la iglesia. Todo lo que el Señor promete para su iglesia está prometido para esta familia, porque todos son salvos. Bien. Y ellos son los Pérez y yo soy el López. Y yo digo: oigan, por favor, acéptenme en su familia para ser salvo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Estamos partiendo de una premisa no avalada por la palabra de Dios. Permítanme formar parte de esta familia. Por más que ellos quieran, yo no puedo ser parte de esa familia. Moriré siendo López. Ellos morirán siendo, ¿qué dije? Sánchez, Hernández, Pérez, como sea. El asunto es que si yo en su momento reconozco
mi situación pecaminosa, reconozco que voy al infierno sin Jesucristo, sin su salvación. Entonces, quiero que el Señor le dé un giro a mi vida, me entrego a Él, le pido perdón por todos mis pecados, le digo que reine como Señor en mi corazón, que me salve. Entonces, sucede que yo soy de la familia de este hogar en el terreno espiritual. La iglesia no da la salvación. Al ser nosotros salvos, somos bautizados, inmersos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ahora, para usted que es conocedor de la palabra de Dios, entiendo que esta explicación podría estar de más. Sin embargo, también debemos considerar quiénes más pueden estar viendo este estudio bíblico. Y es que la postura se desarrolla de una manera muy hábil, aunque engañosa. ¿La iglesia es el cuerpo de Cristo? Y decimos sí. ¿Y quién da la salvación? Cristo. Luego entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia otorga la salvación en la medida en la que eres militante de ella. No, es una forma muy sencilla de querer manejar la lógica, pero la verdad bíblica es esta. Usted forma parte del cuerpo de Cristo, sí y solo sí, es regenerado, experimenta el nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo en su vida, que le lleva a reconocer en Jesús a su Señor y Salvador. En el maniqueísmo decimos la fuerza equiparada, falso, entre el bien y el mal. El bien está por encima del mal. Ok. Pero Agustín, antes de llegar al cristianismo, era maniqueísta, vamos a decirlo así, era de esta corriente filosófica, de tal manera que cuando llega al cristianismo, él sigue siendo influenciado por esta postura. Tanto así que escribe no sé si son 22 tomos, me parece que sí, en 22 tomos desarrolla su obra, tal vez de las más reconocidas, La ciudad de Dios, que él mismo en uno de los tomos reconoce que más bien debió haberse llamado, o que mejor dicho debió haberse llamado, las dos ciudades. ¿Por qué? Porque está hablando justamente del antagonismo entre la filosofía cristiana con la filosofía pagana. Vea cómo la influencia de los padres de la iglesia sigue viva en muchos aspectos, al menos de la iglesia actual. Su influencia, él influenciado por el maniqueísmo, después esa teología que él va desarrollando genera una influencia, por ejemplo, en el Papa Gelasio I, si no estoy mal, que escribe una encíclica desarrollando la doctrina de las dos espadas. En latín, si no estoy mal, es Utrúquem Gladium. ¿Qué significa esto? Que hay dos fuerzas, dos espadas, tratando de gobernar la naturaleza humana, el gobierno secular con el gobierno espiritual, y que no deben de ser antagonistas, sino más bien armonizar para el bien común del ser humano. Entonces, todo esto lo vamos a poder ver con más detalle en la Iglesia Imperial. Entonces, ahora sí, vámonos a una situación que bien podría desarrollarse de una manera teológica. Sin embargo, no estamos aquí para hablar del aspecto doctrinal teológico de la adoración del sábado, del domingo. Creemos que hay material suficiente para entender qué es lo que la Biblia dice. La Biblia misma incluso consideramos es clara en torno a esto. Aquí más bien queremos darle el desarrollo desde una perspectiva histórica. ¿Cuándo adoraba la iglesia? ¿En el sábado o el domingo? ¿Cuándo adoraba la iglesia? Bueno, la palabra de Dios da la respuesta. La respuesta está, entre otras partes, Hechos, capítulo 2, decimos, de los versículos 46 al 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. ¿Cuándo? Cada día. En el templo, sí, pero cuando hablamos del templo estamos hablando de que la iglesia iba a las sinagogas para predicar a Cristo, a quienes se reunían ahí. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Aquí podemos entender que se incorporaba la Santa Cena. Todo esto con una actitud
de unidad, con sencillez de corazón. Lo que estamos subrayando es que esto era diario, alabando a Dios. ¿Qué hacían diario? Alabar a Dios. Y no lo hacía cada quien en casa. Se reunían, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, si queremos precisar en el hecho de que sí existía un día especial, pues lo haremos. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Estamos hablando de cuando las condiciones marítimas eran más ágiles, esto es el día lunes, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera a los Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Cuando habla de ofrendas, podemos entender que se trataba de una reunión que se hacía con fines de alabanza y de adoración. Bien, entonces aquí estamos, si usted lo nota, planteando 3 pasajes bíblicos que relatan aspectos históricos de la iglesia primitiva, en donde queda señalado, al menos en estos 2, que se trataba del día domingo. Veamos ahora Apocalipsis 1:10. El apóstol Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y viene el relato de la revelación. Ahora, cuando dice el día del Señor, obviamente no nos estamos confundiendo con esa expresión bíblica en donde se establece que el día del Señor es un periodo de juicio por parte de nuestro Señor. Esta era una frase que ya estaba siendo bastante familiar para la vida de la iglesia. Por eso él no tiene la necesidad de especificar de cuál día de la semana se estaba tratando. Aquí bien él pudo haber puesto, sábado, pero es otra la expresión en el original, y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba en una actitud, pues, siendo domingo, de alabanza, de adoración, cuando Jesucristo se le presenta para revelarle el libro del Apocalipsis en un proceso de inspiración. Continuamos, vamos a hablar del Concilio de Jerusalén. Seguimos con el tema de sábado o domingo. Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Obviamente, por la extensión, hemos seleccionado los versículos más significativos para el punto que estamos tratando de desarrollar. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vea la dimensión de esta aseveración. Cuando decimos rito de Moisés, sí se habla específicamente de la circuncisión, pero como señal del arranque de todo un procedimiento en el cual se incluye obviamente la observancia del día sábado. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vea usted conmigo ahí en la palabra de Dios cuál era la postura de algunos cristianos. Y sí, vemos más adelante que se trataba de cristianos, obvio, judaizantes. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, no contra ellos, sino con ellos, con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pero para algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, o sea, se profesaban cristianos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. El apóstol Pedro aquí detalla su encuentro con Cornelio y cómo Cornelio y su familia son salvos a raíz de la predicación del apóstol, de Pedro, y cómo incluso el Espíritu Santo se manifiesta, como lo hizo en el Pentecostés, evidenciando que la salvación estaba llegando también al gentil. Y en el 10, después de esta aclaración que hemos hecho, dice: ahora pues, ¿por qué
tentáis a Dios. Vea la magnitud, vea la delicadeza espiritual en esto. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, ya cristianos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Tal vez una mente carnal añadiría hipócritas, pero bueno, no vamos a hacerlo. Pero es lo que les está planteando el apóstol Pedro. Si ni nuestros padres ni nosotros hemos podido obedecer esto cabalmente, y ustedes se ponen enérgicos con el nuevo creyente, con el discípulo, diciéndole, ¿sabes qué? Fórmate la circuncisión y te vamos a pasar tu listado de lo que vas a tener que observar a partir de ahora. Jacobo añade, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No está diciendo a los gentiles, pues ellos están con sus ideas paganas, no los inquieten ellos con lo suyo. No, está diciendo a los gentiles que ya se han convertido a Cristo, no los inquieten con esto. Yo juzgo que no se haga, yo establezco. Ahora, es una palabra revelada y que quedó asentada en la palabra de nuestro Señor como instrucción bíblica. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y claro, de fornicación, por supuesto, de ahogado y de sangre, esto es, de los rituales paganos, sí, que se desentiendan. De una manera determinante, por supuesto. O sea, la postura de Pedro, Jacobo, Pablo, no era de tibieza. El cristiano radical no es un cristiano con matices farisaicos o de fariseo, sino es el que se aparta de todo aquello que ofende, que lastima al corazón de Dios. Entonces dice, sí, que se les escriba, que se les exhorte, que se les instruya, pero de apartarse de todas aquellas prácticas que traen por años. Pero en esto de si sábado, si domingo, la Biblia detalla desde un matiz histórico incluso que era en domingo. Nosotros podríamos hablar desde el punto de vista doctrinal, también, insisto, no es la plataforma, solo así como una referencia por si se creyera que no se tienen los argumentos para hablar de esto, consideremos que cuando el Señor en el capítulo 20 de Éxodo le dice a Moisés, le da a Moisés su palabra, sus mandamientos, hablando del día de reposo, queda establecido el propósito de este día. El reposo tipificando el reposo espiritual que tendríamos o que tenemos ya en Jesucristo. Un reposo. No vemos en el Decálogo que en el día de reposo se le dé un énfasis a ese tiempo para la adoración y la alabanza, como la ejercita la iglesia ya el día domingo. Bueno, elementos así nosotros podríamos mencionar, pero el punto es que la historia, incluso la historia bíblica, avala que la iglesia entendió que el propósito del Sabbat era uno y que el propósito de reunirse en domingo para celebrar a Cristo era otro. Se celebraría específicamente su resurrección, habiendo sido en domingo, el día domingo. Bueno, todo esto, como siempre lo aclaramos, con el respeto que otros grupos cristianos se merecen. Otros grupos cristianos lo entienden de otra forma. Respetamos la libertad que ellos tienen para hacerlo de esa manera. Hablando de Cipriano de Cartago, cuando uno ve esto del cisma, estamos hablando, ubique, año 200, mediados del año 200, tenemos teólogos con una postura, otros con una muy radical, vamos a decir rojo. Aquí tenemos a los teólogos de azul, aquí tenemos a los teólogos de morado, que tantito rojo, tantito azul, mezclando los dos matices. Y uno se pregunta, ¿no es que existiendo, y de ahí que entendemos que no, existiendo una figura papal, esta persona, este personaje, debió haber puesto orden en toda esta situación? ¿Por qué esas disyuntivas? ¿Por qué esa falta de uniformidad teológica
pretendida cuando se tiene una cabeza visible. Entonces, vea cómo la importancia de estudiar la historia de la Iglesia, porque nos damos cuenta de que la historia de la Iglesia es una historia encabezada, puesto que hablamos de la Iglesia por Jesucristo y solamente que por Él. Y de ahí que nosotros podemos decir hasta el día de hoy, cómo es que la Iglesia se ha sostenido a pesar de tantas situaciones espirituales internas y externas. La explicación la da la fidelidad y el poder de Dios para con nosotros en su gran amor. Hemos concluido, hermanos, es la lección la número 11. En la clase número 12 vamos a tener una semblanza de lo que hemos visto, claro, los puntos principales a lo largo de estos 11 sábados, los puntos principales. Y en la última parte, en la concluyente, vamos a hablar para abrir el apetito de algunas cosas que se tocarán en el siguiente curso. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo que hemos puesto en tus manos para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias porque estamos prácticamente llegando a la recta final y con mayor razón ahora te pedimos que nos sigas asistiendo, Señor, para que se puedan ir cumpliendo o alcanzando los objetivos que como iglesia tenemos. Que tu iglesia sea instruida, sea edificada para tu honra y gloria. En Cristo Jesús te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.